El método forense. Imagina encontrar restos humanos en una fosa sin marcar. No hay ropa identificable, no hay documentos, no hay rastros de tejido blando. Solo huesos, quizás fragmentados, quizás mezclados con los restos de otras personas. Y ahora, imagina que esos restos llevan décadas bajo tierra, expuestos a la humedad, a cambios de temperatura, a la acidez del suelo. En estas condiciones, el ADN se degrada, a veces hasta desaparecer por completo. Entonces, ¿cómo identificas a alguien cuando no tienes casi nada con qué trabajar? La respuesta está en los huesos mismos, porque aunque el ADN desaparezca, el esqueleto conserva información, mucha más de la que imaginas. Bienvenidos a El Método Forense. Hoy hablamos de antropología forense, la ciencia que lee historias escritas en huesos. A principios de los años 80, Argentina enfrentó un problema forense de escala sin precedentes. Había cientos de cuerpos enterrados como NN, sin nombre, sin identidad, en cementerios de todo el país. Muchos de estos restos habían sido inhumados apresuradamente, sin registro adecuado, sin autopsia completa, a veces en fosas comunes. Pasaron años, una década, y más. Los cuerpos se convirtieron en esqueletos, los tejidos desaparecieron, la ropa se desintegró, y el ADN, en muchos casos, se degradó más allá de lo utilizable. Desde el punto de vista forense, el panorama era brutal. Restos fragmentados, mezclados, expuestos a condiciones ambientales hostiles y con documentación inexistente o profundamente deficiente. Los métodos tradicionales de identificación, huellas dactilares, rasgos faciales, documentos, simplemente no aplicaban. Entonces, ¿por dónde empezar? La respuesta vino de una disciplina que normalmente trabaja en silencio, lejos de los reflectores, la antropología forense. La antropología forense es, básicamente, la aplicación del estudio científico del esqueleto humano a contextos legales. No se trata de adivinar, se trata de observar, medir, comparar y deducir a partir de evidencia física. El objetivo central es construir lo que llamamos un perfil biológico. Este perfil responde a preguntas fundamentales. ¿Es humano? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Hombre o mujer? ¿Qué edad tenía? ¿Cuánto medía? ¿Hay signos de trauma? Cada una de estas respuestas reduce el universo de posibles identidades. Por ejemplo, si determinamos que los restos corresponden a un hombre entre 25 y 35 años, con una estatura de 1.75 metros y con una fractura antigua en el brazo izquierdo, ya no estamos buscando entre miles de personas desaparecidas. Estamos buscando entre decenas, quizás menos. Y ahí es donde el perfil biológico se cruza con registros históricos, testimonios de familiares y, cuando es posible, análisis de ADN. Pero en el caso argentino hubo algo más. Se combinó la antropología forense con la arqueología forense. Porque cuando los restos están enterrados de forma clandestina, la forma en que excavas es tan importante como lo que encuentras. La profundidad de la fosa, la posición de los cuerpos, la presencia de objetos asociados, la estratigrafía del suelo, todo eso cuenta una historia. Y esa historia puede ser la diferencia entre una identificación exitosa y un expediente que queda cerrado para siempre. Puede sonar obvio, pero el primer paso en cualquier análisis antropológico es confirmar que estamos trabajando con restos humanos, porque no siempre es tan claro como parece. Restos de animales grandes, vacas, cerdos, ciervos, pueden confundirse con huesos humanos, especialmente si están fragmentados o quemados. Los antropólogos forenses usan varios criterios para hacer esta distinción. Primero, la forma.
Los huesos humanos tienen proporciones específicas. Por ejemplo, nuestros fémures son más robustos en relación a su longitud que los de la mayoría de los mamíferos. Segundo, la estructura interna. Si miras un hueso humano bajo microscopio, verás un patrón característico de osteonas, las unidades básicas del tejido óseo compacto. Tercero, las marcas de inserción muscular. Cada músculo deja una huella específica en el hueso, y esas huellas son diferentes en humanos. Una vez confirmado que son restos humanos, viene la siguiente pregunta: ¿cuántas personas hay aquí? Esto se determina buscando elementos óseos repetidos. Si encuentras 2 fémures izquierdos, sabes que hay al menos 2 individuos. Si hay 3 cráneos, hay al menos 3 personas. Parece simple, pero en fosas donde los restos están mezclados, este proceso puede ser extremadamente complejo. Una vez que sabemos que estamos trabajando con restos humanos y cuántos individuos hay, empieza el verdadero trabajo del perfil biológico. Primer elemento, sexo biológico. El hueso más útil para esto es la pelvis. Y hay una razón evolutiva clara. Las mujeres tienen pelvis diseñadas para el parto. Esto significa que la pelvis femenina es más ancha, con una abertura pélvica mayor. El ángulo subpúbico, donde se unen los huesos púbicos, es más abierto en mujeres. El cráneo también ayuda. Los hombres tienden a tener crestas supraorbitarias más marcadas, mandíbulas más robustas y un hueso frontal más inclinado hacia atrás. Pero ojo, estamos hablando de tendencias poblacionales, no de certezas absolutas. Por eso los antropólogos hablan de probabilidades. Segundo elemento, edad. En personas jóvenes esto es relativamente preciso. Los huesos se fusionan en edades predecibles. Las placas de crecimiento se cierran en secuencia conocida. Pero en adultos mayores se complica. Los antropólogos miran el desgaste dental, los cambios degenerativos en las articulaciones, el cierre de suturas craneales. El problema es que estos cambios varían enormemente entre individuos. Alguien con vida dura puede tener un esqueleto que parece de 60 cuando tiene 45. Por eso las estimaciones de edad en adultos se dan en rangos entre 30 y 40 años, más de 50 años. Tercer elemento, estatura. Esto se calcula midiendo huesos largos, especialmente el fémur y la tibia, y aplicando fórmulas matemáticas desarrolladas a partir de estudios poblacionales. Pero aquí hay un detalle crítico. Esas fórmulas varían según la población de origen. Una fórmula desarrollada para población europea no funciona igual en población sudamericana. Por eso es fundamental usar ecuaciones adecuadas al contexto geográfico. Ahora llegamos a una de las partes más importantes del análisis antropológico: el estudio de traumas. Los huesos registran violencia, fracturas, impactos, lesiones por arma de blanca o de fuego. Pero no todas las fracturas son iguales. Y aquí está la clave forense. Los antropólogos distinguen 3 tipos de trauma según el momento en que ocurrieron. Primero, trauma antemortem, ocurrido semanas, meses o años antes de la muerte. Estos traumas muestran signos de curación, formación de callo óseo, remodelación, bordes suavizados. Segundo, trauma perimortem, ocurrido en el momento de la muerte o muy cerca de ella. Estos traumas no muestran curación. El hueso se fractura como hueso fresco, con bordes suaves, astillamiento característico. Tercero, trauma post-mortem, ocurrido después de la muerte cuando el hueso ya está seco. Estas fracturas tienen bordes angulosos, irregulares, sin flexibilidad. Esta distinción es crítica, porque una fractura perimortem puede indicar causa de muerte. Una fractura post-mortem puede ser solo daño por excavación o erosión. En el caso argentino, el análisis de traumas perimortem fue fundamental. Permitió identificar patrones de violencia, descartar causas naturales y en algunos casos reconstruir las circunstancias generales de la muerte.
Los huesos no mienten. Pueden estar rotos, fragmentados, desgastados por el tiempo, pero la información que contienen permanece. Y esa información puede ser decisiva. La antropología forense no trabaja sola, nunca lo hace. El perfil biológico es solo una pieza del rompecabezas. En el caso argentino, ese perfil se cruzó con otras líneas de evidencia completamente independientes. Por un lado, los archivos, registros de desapariciones, denuncias policiales, documentos judiciales, testimonios de familiares. Por otro lado, los objetos asociados, ropa, zapatos, joyas, elementos personales que sobrevivieron al tiempo. Y cuando fue posible, análisis de ADN. Aunque degradado, en algunos casos se pudo obtener perfiles genéticos parciales que se compararon con muestras de familiares vivos. La clave está en la convergencia. Imagina que el perfil biológico indica hombre, 28-35 años, 1,72 metros, fractura antigua en costilla derecha. Los archivos muestran Juan Pérez, desaparecido en 1976, 32 años, 1,73 metros según documento de identidad. Un familiar recuerda, se fracturó una costilla en un accidente de moto cuando tenía 20 años. Se encuentra una cadena con iniciales JP entre los restos. Y finalmente, el ADN mitocondrial coincide con la madre de Juan Pérez. Eso no es una coincidencia, eso es una identificación positiva. Cuando múltiples líneas de evidencia independientes apuntan al mismo nombre, la probabilidad de error se vuelve estadísticamente insignificante. Gracias a este enfoque científico sistemático, se lograron identificar restos que llevaban décadas sin nombre. Personas que figuraban como NN en registros oficiales recuperaron su identidad. Familias que buscaron durante años obtuvieron respuestas. Pero esto no fue un caso aislado, fue una aplicación institucional del método científico. El trabajo de los equipos de antropología forense en Argentina se convirtió en referencia mundial. Demostraron que incluso en condiciones adversas extremas, restos fragmentados, sin ADN utilizable, documentación deficiente, la ciencia forense puede dar respuestas. No siempre, no en todos los casos, pero en muchos más de los que se creía posible. La antropología forense tiene límites claros, y es importante reconocerlos. No puede darte un nombre por sí sola. Trabaja con probabilidades, con rangos, con aproximaciones. Un perfil biológico te dice, hombre, 30-40 años, 1,70 a 1,75 metros. Pero nunca te dirá, esta persona se llama Juan Pérez. Para llegar a ese nombre, necesitas cruzar datos, investigar archivos, obtener testimonios. Necesitas hacer el trabajo detectivesco que convierte un perfil en una identidad. Pero aquí está lo fundamental. Cuando el ADN no está disponible, cuando no hay documentos, cuando todos los métodos tradicionales fallan, la antropología forense no es un plan B, es el único punto de partida posible. Los huesos hablan, solo necesitas saber escuchar. El método forense. Suscríbete para entender cómo funciona realmente la ciencia forense.